todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Guille Gutiérrez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy os traemos esta jornada 12 de la División de Honor, jornada 14 en el grupo andaluz. Ya sabéis que ese grupo, bueno, pues tiene un par de jornadas más, tiene algunos equipos más y va disputando esas jornadas un poquito con cierta antelación. Y bueno, pues no sé cómo has visto esta jornada o cómo la preveías. Bueno, bastante resultados sorprendentes como todos los fines de semana, siempre lo hablamos y en todos los grupos están pasando cosas, por arriba, por abajo. Yo creo que cada año está más igualado todo. Así que nada, vamos a empezar a repasar los titulares de esta jornada. Empezamos con el grupo 1, Oviedo y Racing empatan en el duelo estelar de la jornada. Compostela suma su tercera derrota consecutiva y se descuelga. Y Valmiñor da la sorpresa y vence al Celta. En el grupo 2, Osasuna golea a domicilio y se muestra intratable. Athletic Club y Real Sociedad vencen, pero bueno, siguen carburando. Y los empates de Eibar y Alavés, que bueno, pues los alejan un poco del liderato. Sí, en el grupo 3, Mallorca y Español ganan y son líderes en solitario. Cuarto partido consecutivo sin ganar del Barça. Y el San Francisco se lleva el Derbi Balear y hunde al Playa de Calvia. En el grupo 4, ese grupo andaluz, golea del Sevilla para seguir líder e invicto. El Almería golea al Málaga y entra en puestos de Copa, en este caso Copa del Rey. Mientras que Granada y San Félix también golean y se mantienen en esa zona alta de la clasificación. En el grupo 5, el Atleti, el líder, se deja 2 puntos en Butarque en un gran partido. Gran victoria también del Sanse ante el Alcorcón, que le sirve para coger aire. Y Real Madrid y Rayo Majadahonda vencen y aprietan la zona alta. En el grupo 6, el grupo canario, Las Palmas sigue pues con velocidad de crucero, mientras el Tenerife pincha en casa ante el Sobradillo. El Athletic, por su parte, suma 4 partidos ya sin ganar y bueno, pues, está un poco pendiente de su situación. Se complica. Y por último, el grupo 7, el Levante y Elche siguen en su línea y se alejan. Al Valencia se le escapan los 3 puntos en los minutos finales. El Kelme, que continúa con su buena racha de victorias. Y por último, el Cartagena, que consigue puntuar de nuevo. Aprovechamos y os recordamos que si queréis participar con nosotros en el descuento, bueno, pues nos enviéis vuestras fotos, vuestros vídeos a ese correo que tenemos habilitado, contenidos@juvenildivisiondehonor.com. Bueno, pues para participar con nosotros y bueno, pues aparecer también en el descuento. Empezamos, ¿no? con el grupo 1, ese grupo gallego, asturiano y cántabro. Así que comenzamos con los resultados. Abría la jornada ese Real Oviedo 1, Racing de Santander 1. Perines 0, Covadonga 0. Choco 2, Coruso 1. Beriña 3, Compostela 0. Ya el domingo, Arosa 2, Real Sporting de Gijón 2. Lugo 0, Real Deportivo de La Coruña 2. Valmiñor 2, Celta de Vigo 1. Y por último, Pansander 4, Revilla 1. Bueno, pues aquí tenemos estos resultados. Yo creo que, bueno, sorprendente sobre todo esa victoria de la Valmiñor al Celta. El Oviedo que también pincha y el Depor que decíamos hace algunas jornadas que se complicaba un poco y ya está ahí, ya está. Bueno, al final las rachas no son perpetuas y es un poco lo que pasa. Llega un momento que tienes que se te doblegan un poco, se te tuercen las cosas y a otros pues se les ponen en el camino de cara, sí. Sí, al que se le tuercen un poquito las cosas es al Real Oviedo, que abría la jornada con su partido ante el Racing de Santander. Un partido importante por la segunda plaza y que acabó en empate a 1 y sin que ninguno de los dos pudiera alejarse del otro. El partido tuvo un final de infarto. El Racing marcaba el primero por medio de Asier García en el minuto 46 y el Oviedo no se rindió hasta el final y consiguió el empate sobre la bocina gracias al gol de José Luis Pereda. Así que bueno, con este empate tenemos al Oviedo todavía en el coliderato. Sí, bueno, todavía no es una cosa, es una victoria, es un empate que bueno, que no le afecta en exceso. Sí que es verdad que bueno, pues, le queda empatado a puntos con el Celta, que también ha pinchado esta jornada y bueno, pues veremos a ver un poco en próximas jornadas. Ese Perines Covadonga, bueno, pues dos equipos que se enfrentaban en un duelo por evitar el descenso, un duelo directo, ambos con igualdad de fuerzas, sin goles, donde bueno, el Covadonga pues cada vez está pues sumando puntos pues a un mejor ritmo y bueno, pues va acercándose un poco a esa zona media de la tabla para estar alejado de esa zona roja.
Sí, un partido que no tuvo mucho. El Perine sigue sin salir del descenso. Era buena ocasión para en casa poder conseguir 3 puntos y meter ahí al Covadonga y salirse ellos. Pero bueno, al final un empate de rivales que van a ser directos, yo creo, en todo el año. El siguiente partido fue esa gran victoria del Choco ante el Coruso. Los recién ascendidos vencieron al Coruso, como decimos, por 2-1. Probablemente el equipo revelación de la temporada en este grupo 1 abrió el marcador en el minuto 31 gracias al gol de Alejandro Fernández, y ya en el 55 otro Alejandro, en este caso Graña, sentenció el partido con el 2-0. El Coruso tuvo ese arrebato, ¿no?, para marcar en el 90 gracias a Juan Isaza, pero ya fue muy tarde. Con esta victoria, bueno, el Choco se asienta en esa sexta plaza y corta una racha de cuatro partidos seguidos sin ganar, que veníamos hablando que le podía complicar, pero bueno, esta victoria importante le afianza en esa zona alta. Bueno, el Choco sigue un poco viviendo un poco de esa renta que ha tenido estos partidos en esa de inicio de temporada, y bueno, pues más o menos pues, se va intentando mantener, pero ahí está sexto, o sea que tampoco ni tan mal para este Choco. El Beriña dio una de las sorpresas de esta jornada al vencer por una gran diferencia, una vuelta de diferencia, a la Sociedad Deportiva de Compostela, que era uno de esos equipos aparente revelación, ¿no?, de la temporada. El partido pues se ponía de cara desde el minuto 1, cuando el máximo goleador del Beriña, Vicente Carreño, abría el marcador. Daniel Negreiro anotaba un doblete en el 73 y en el 90 para culminar ese 3-0, lo que supone pues al final una victoria importantísima para el Beriña, para mantenerse en esa lucha por evitar pues la quema un poco del descenso. Tercera derrota seguida del Compostela. Hablábamos un poco antes de las rachas, que bueno, pues está sumido en una crisis de la que debe o tiene que salir más pronto que tarde, pues un poco para seguir con esas opciones en los puestos de arriba, intentar optar por rentabilizar sus puntos de inicio de temporada y optar a Copa del Rey, porque la lucha está siendo bastante encarnizada. Sí. Ahora mismo sigue quinto. Otro como el Choco, que venimos de hablar justamente de él, y sí que es verdad que el Compostela te podía confundir porque empezó a ritmo de posible candidato a ganar el título y bueno, no era algo a priori normal, y ya, pues bueno, yo creo que el tiempo le está colocando al final en una posición que debería ser la suya. Aún así está bastante bien en la tabla, y bueno, yo creo que si acaba peleando por esa parte media alta de la tabla entre los 8 o 9 primeros, sería una gran temporada para ellos. Otro que no termina de arrancar es el Sporting de Gijón, que bueno, empata con el Arosa, y ambos pierden la opción de quedarse séptimos. Daniel Paul abrió el marcador para los gijoneses en el 31, pero al borde del descanso Noel Chávez igualó para el Arosa. La emoción y el resto de goles llegaron al final. En el 77 volvió a marcar Chávez para completar su doblete, pero en el 87 Alejandro Fernández rescató un punto para los visitantes. Los dos siguen a un punto de diferencia, pero son adelantados por la Valmiñor. Sí, al final un duelo directísimo entre dos equipos que están prácticamente igualados, con igualado resultado, y un partido pues muy encarnizado, muy, muy enérgico y muy vivo. Al final es un poco lo que se esperaba, ¿no?, de ese encuentro. Continuamos con ese Lugo Deportivo de La Coruña. El conjunto de Manuel Pablo, bueno, pues venció por 0-2, doblete de Ayman Mustafa en el 76 y en el 88, que bueno, fueron los goles que otorgaron esos 3 puntos vitales, esa victoria al conjunto de Coruña. El Depor pues aprovecha un poco todos los pinchazos de los equipos de arriba, tanto del Celta como del Oviedo, y bueno, pues se coloca un puntito de la cabeza. Mientras que el Lugo pues sigue sumido en esa mala racha que no termina de encontrar, y entra esta semana en el descenso del H1. Victoria súper importante para los de Manuel Pablo, porque como decimos, creo que son el único equipo entre los 5 primeros que ha conseguido una victoria. Entonces claro, esto es vital, ya se colocan a un punto de la cabeza. Y bueno, viendo que el Celta, que por cierto lleva varios partidos sin jugar Miguel Conde, que es el máximo goleador, igual tiene algo que ver estos pinchazos con eso, no sabemos, pero bueno, puede aprovechar quizá este bache que tienen los vigueses para colocarse arriba. Y aunque igual el juego no esté siendo
tan contundente y tan bueno como el año pasado, pero ya va sacando los resultados, que es lo que se espera por calidad de plantilla, y ya está ahí. O sea que, como decimos, aquí en 3 partidos buenos te colocas arriba y 3 malos. Sí, al final, bueno, te piensa que el Depor parecía que estaba sufriendo, pero al final, pues, no sé cómo se dice, piano, chivalontano. Claro. Como hablábamos antes del Celta de Vigo, pasamos con esta gran victoria de la Valmiñor, que bueno, da la sorpresa de la jornada al ganar a los vigueses por 2-1. En el 34, Adrián Alonso abrió el marcador para los locales, y en el 54 Iker Rodríguez convertía un penalti, ponía el segundo y encarrilaba la gesta. El Celta tendría tiempo para la remontada. Lucas Fanego marcó en el minuto 60 y le devolvía la esperanza al conjunto vigués. Sin embargo, la Valmiñor pues, pudo resistir y vencer al líder. Ya son 3 victorias consecutivas de la Valmiñor, que se pone séptimo y completa una gran racha. El Celta, por su parte, no logra aprovechar esa oportunidad que tenía con el empate de Oviedo y Racing. Y eso, la cosa se aprieta arriba. Sí, la cosa se aprieta, y es un poco lo que hablábamos, ¿no? En ese partido también un poco pues, llamativo, ¿no? Van Sander vence al Revilla en otro duelo en la lucha encarnizada por evitar ese descenso del grupo 1. Bueno, pues en este caso con goleada incluida. Los locales se impusieron 4-1, remontando. José Damián abría el marcador en el 9 para el Revilla, pero poco le iludaba la alegría. En el minuto 12, Jorge Díaz igualaba el partido para el Van Sander. Javier González ponía el segundo en el 28, y en el 34 llegaba el tercero, obra de Pablo Gómez, que bueno, pues estaba un poco a las vicisitudes de esa victoria. El Van Sander pues iba al descanso con ese 3-1. Jorge Díaz completaba esa remontada en el 78, marcando su particular doblete. Y bueno, pues al final, pues el Van Sander con esta victoria, bueno, pues coge un poco, yo creo que de aire para alejarse un poquito de esa zona roja, que bueno, que tanto yo creo que le está complicando esta temporada. Sí, era un duelo muy importante esta jornada, por lo que significaba la clasificación para los dos equipos. Y bueno, esta victoria sobre todo, y cómo llegó, por el resultado que llegó, yo creo que al Van Sander le va a dar confianza de cara a seguir en la lucha por la permanencia. Así que nada, vamos a repasar la clasificación de este grupo 1, aunque ya bueno, la hemos venido comentando un poco, pero destacar ese coliderato todavía del Celta y el Real Oviedo con 27 puntos, el Deportivo de La Coruña, que se acerca y ya es tercero con 26 y cierra ese puesto provisional de acceso a Copa del Rey, el Racing de Santander con 25. Así es, abre bueno, pues esa zona media de la tabla con ese posible mejor quinto puesto la Sociedad Deportiva de Compostela con 22 puntos, seguido del Choco con 18 y Valmiñor con 16. El Sporting octavo con 15 puntos y bueno, pues un doble empate, Arosa Covadonga, seguido de Van Sander y el Beriña, que son los que cierran un poco esa permanencia en el grupo 1. Sí, y luego, bueno, los 4 que están en posiciones de descenso son el Atlético Perines, empatado con el Beriña, Lugo y Revilla con 10 puntos, y Coruso está colista con 7. Y bueno, destacar que prácticamente desde el Lugo hasta el Valmiñor son 6 puntos, o sea, más de media tabla en 2 partidos. O sea, esto nos habla de la igualdad y de que una mala racha te puede acabar metiendo. Y eso, duelos directos todas las jornadas, que hay que estar atentos a cómo se dan, porque de ahí puede venir luego la permanencia. Bueno, continuamos con el grupo 2 de la División de Honor, ese grupo de La Rioja, País Vasco y Navarra. Y bueno, pues si te parece ya tenemos aquí los resultados y podemos empezar a cantar esos partidos del sábado. Alavés 0, San Juan 0. Baskonia 1, Antiguoco 2. La jornada del domingo, Athletic Club 2, Logroñés 1. Chantrea 0, Osasuna 5. Eibar 0, Leioa 0. Arenas Club de Guecho 1, Cultural de Durango 0. Dux Logroño 1, Gazte 1. Y Santuchu 0, Real Sociedad 1. Bueno, pues esos eran los resultados y comenzamos un poco con el análisis de esta jornada en el grupo 2. Comenzamos con ese, bueno, pues con el partido que abría la jornada, ese Alavés San Juan, tras este parón de selecciones en Ibaya entre ambos conjuntos. A priori los locales eran los claros favoritos, pero el empate a 0 pues demostró que los navarros compiten pues, prácticamente con cualquiera.
Hubo ocasiones para ambos equipos, pero esta vez las defensas fueron superiores y bueno, pues en el empate que deja al glorioso, pues el de los primeros puestos de la clasificación. Sí, oportunidad yo creo un poco perdida, ya son 5 partidos seguidos sin ganar, se está descolgando un poco, ya tiene a 10 puntos a Osasuna, que bueno, hace nada estábamos hablando de que la vez podía competir. Y yo creo que se ha descolgado un poco y con este empate ha quedado un poco claro. El Baskonia se enfrentaba al Antiguoco en Donostia en un derbi de la capital guipuzcoana. Los locales partían de los puestos de descenso y bueno, no han podido con un Antiguoco que sigue segundo y que es muy complicado ganarle a este equipo. Miguel Álvarez y Santi Martín fueron los autores de los goles visitantes y acortaría distancias en el minuto 69 Gorka Zubiaguirre, pero no sería suficiente para poder rascar el empate y un Antiguoco que parece que es el único de momento le está manteniendo un poco el pulso a Osasuna. Sí, bueno, yo creo que las últimas temporadas, pues el Antiguoco está ejerciendo un poco ese papel, ¿no? Bueno, pues como lo llamamos aquí en Mata Gigantes del Grupo 2, es verdad que, bueno, pues el testeo que tiene con las grandes canteras le funciona muy bien y creo que está manteniendo muy bien el pulso y está haciéndose ver como una muy buena cantera de muy buena calidad. Así que ahí está, segundo con 27 puntos, a solamente 4 puntos, así que bueno, yo creo que inmejorable esta campaña también del Antiguoco, por lo menos en inicio de temporada. Continuamos, esta vez ahora la jornada dominical que arrancaba en Lezama entre Athletic Club y la Unión Deportiva Logroñés. Los riojanos, bueno, pues jugaron un gran encuentro, se adelantaron en el marcador gracias a ese gol de Álvaro Sánchez en el minuto 10. Y bueno, pues los leones, como de costumbre, pues como no se rinden, pues luchan hasta el final y gracias a ese doblete de un jugador que entró desde el banquillo, de Marcos Goñi, remontaron un partido en el tiempo de descuento, eso sí, llevándose los 3 puntos en casa. Victoria sufrida, pero importantísima para los de John Solaun, que bueno, pues siguen en esa buena dinámica y pues siguiendo un poco la estela del liderato. La verdad que sí, ya bueno, parece que está carburando lo que le costaba un poco más al principio de temporada, ya está ahí, a ver, son 6 puntos con Osasuna, pero bueno, es lo que decimos, son 2 partidos al final, 2 duelos directos, o sea que el Atleti está ahí. También gran parte de temporada que está haciendo Marco Goñi, que dio la victoria con el doblete, pero está aportando en casi todos los partidos, así que bueno, gran victoria de los leones. Como gran victoria también fue la del conjunto de Tajonar, Osasuna, que venció por 0-5 a la Chantrea. Iván Salinas y un doblete de Eduardo San Miguel pusieron el 0-3 que dejó finiquita el encuentro. Y bueno, ya con buen resultado, Miguel Flaño sacó al campo al todavía cadete Asier Bonel, que anotó un doblete para cerrar la goleada. Gran noticia la de este chico en Osasuna. Y bueno, los de Tajonar que siguen intratables y sin dejar ninguna duda que son, yo creo, los favoritos de esta temporada para llevarse el título. Sí, bueno, enhorabuena también a Asier Bonel, porque al final, bueno, pues siempre es importante ir cubriendo esas etapas. Y bueno, pues obviamente desde aquí lo felicitamos, que tiene que seguir haciendo ese trabajo, esa buena labor. El empate a 0 entre Eibar y la Sociedad Deportiva Leioa, bueno, pues en las instalaciones de Umbe, bueno, pues ambos equipos llegaban en una buena dinámica, pero lo que no llegaron son los goles. Los locales se quedan sextos a 4 puntos de los puestos de Copa. Así que bueno, el Eibar está ahí, y mientras que el conjunto visitante, la Sociedad Deportiva, se distancia a 6 puntos del descenso. Así que bueno, pues un empate que deja un poco ese sabor agridulce, ¿no? Sí, yo creo que lo del Eibar es un poco parecido a lo del Deportivo Alavés, 2 equipos que empezaron la liga muy bien, puntuando de 3 y dando la sensación de que aguantarían un poco el tirón, y sí que es verdad que llevan unos últimos partidos con un poco más de dificultades, y yo creo que se han descolgado un poco bastante, sobre todo de Osasuna. Entonces, bueno, veremos. Yo creo que pelearán ambos, tanto Eibar como Alavés, por esos puestos de Copa que están caros, yo creo. Así que bueno, veremos. Siguiente partido, una importante victoria del Arenas de Guecho para distanciarse del descenso ante un rival directo como en la Cultural, que venía haciendo un par de partidos buenos, yo creo.
Y los del Durán Quesado pues no se lo pusieron fácil a los de Guecho, que se llevaron el partido con un gol de penalti de Youssef Isaki en el minuto 87. Y bueno, victoria, como hemos dicho, muy importante, 3 puntos por encima del descenso ya para el Arenas de Guecho y bueno, que mete ahí al Gazte, que ahora veremos que consigue un empate, pero bueno, está también caro la permanencia. Sí, aquí está un pelín más definida, pero sobre todo el descenso, pero es verdad que en 1 o 2 partidos ya puedes estar en... Sí, totalmente. Hablamos de ese duelo directo que enfrentaba el Dux Logroño con el Gazte Berriac, que bueno, 2 equipos que luchan un poco por salvar la categoría esta temporada, que empataron a 1 en La Rioja. Se adelantaron los visitantes en el marcador con ese gol de Markel Jabalera en el minuto 18 de partido, y justo después, pues arrancar la segunda mitad, Iván Hernando ponía el 1-1 definitivo, que dejaba un poco pues a los equipos insatisfechos en esta carrera por la salvación, pues porque al final, bueno, pues puntúan un punto. Solamente el Gazte parece que sale un poquito más beneficiado porque se queda a las puertas un poco de la permanencia. Así que bueno, pues otro empate que bueno, pues no deja un sabor de boca extraño, ¿no? Sí, yo creo que son estos partidos en los que estos equipos que están peleando por el descenso, un duelo directo como este, tienen la posibilidad de sumar de 3, sobre todo en este caso el Dus Logroño al jugar en casa. Era una buena oportunidad para sumar de 3 y intentar distanciarse, porque estamos viendo que a esos equipos de abajo les está costando ganar partidos. Sí que es verdad que compiten, sacan empates en campos complicados, pero al final sumar de 3 te da un plus en esta categoría. Otro que sumó de 3, en este caso sí, fue la Real Sociedad, que cerraba esta jornada 12 en el grupo 2, visitando al Santuchu. Los de Ibai Gómez, con pasado rojo y blanco como futbolista, por cierto, lucharon de principio a fin ante la poderosa Real Sociedad, pero un gol visitante en el 90 frustró su deseo de sacar algo positivo. Pablo Arenzana fue el encargado de anotar el gol en el descuento que le da la Real la victoria, y los chururdines, que necesitaban ganar fuera de casa tras su derrota en Lezama, pues bueno, también cogen aire y siguen el paso. Sí, bueno, al final es verdad que continúan un poco también la estela, ¿no? Ambos conjuntos, Athletic Club y Real Sociedad, pues de ese liderato que ostenta ahora mismo el Club Atlético Osasuna. Y bueno, pues el Santuchu, que a mitad de tabla, pues bueno, es una victoria que le podía haber dado mucho, pero bueno, es un empate que es una derrota que al final pues se transforma dentro de lo esperable y entra dentro un poco de lo esperable. Sin embargo, pues bueno, lo que decíamos, el Santuchu está séptimo, con lo cual vamos a repasar clasificación, porque yo creo que merece la pena en este grupo 2. Ya lo tenemos por aquí. Y bueno, pues tenemos, como decíamos, líder a los Osasuna con 31 puntos, seguido del Antiguoco con 27, y Athletic Club y Real Sociedad con 25 y 23 puntos respectivamente. Sí, bueno, luego tenemos a el Alavés con 19. Espérate, a ver si lo vemos aquí. Y seguido del Eibar, creo. Seguido del Eibar con 19 puntos. Luego tenemos al Santuchu con 17, Leioa con 16, Chantrea y San Juan con 15, Unión Deportiva Logroñés con 14, y marca ese descenso el Arenas Club de Guecho con 13. Ya en descenso el Gazte Berriac con 10 puntos, a una victoria de salir, de entrar en permanencia. Baskonia con 8, Dus Logroño con 7 y la Cultural Durango con 6 puntos como colista de este grupo 3. Seguimos con este grupo 3 de la División de Honor, donde ya tenemos resultados de la jornada 12. Empezamos con esos partidos del sábado: Barça 1, Gava 1. Constancia 0, Cornellá 2. Racing Zaragoza 1, Real Zaragoza 1. Girona 1, Badalona 1. La jornada del domingo: Español 2, DAM 1. San Francisco 4, Playas de Calvia 1. Mercantil 1, Huesca 1. Y cerraba la jornada el Mallorca 2, Sabadell 1. Bueno, pues empezamos una jornada 12, jornada de empates en el grupo 3, mucho 1-1, y comenzamos con el partido que abría la jornada, ese Barça-Gava. Un duelo importante para que pues, los culés se engancharan a la parte más alta de la tabla. Todavía con las bajas de los mundialistas, el Barça volvió a salir, bueno, pues con un 11 alternativo.
El encuentro comenzó bien para ellos, siendo Nil el que bueno, pues abría el marcador en el minuto 37 de partido, y en la segunda mitad pues el Barça no conseguía cerrar un encuentro que los visitantes sí conseguían empatar por un tanto de La Muela, pasado pues la hora de partido, el minuto 60 aproximadamente. Al final, reparto de puntos que le viene muy bien al Gaba, y un nuevo chasco para este Barça que bueno, pues acumula 4 partidos seguidos sin ganar y ya empieza a ser una tónica, esperemos que no habitual. Complicada. Yo predije hace unas jornadas que se venía el bajón Es del verdad. Barça y bueno, aquí está, ¿no? Yo creo que cuando vuelvan en dinámica a tener en teoría el equipo completo, volverán a la senda de la victoria. El tema es que no se les escapen mucho los de arriba, y de hecho tampoco lo están haciendo porque están solo a 3 puntos del liderato, pero bueno. Y un Gabá que consigue un empate vital y lo consigue sacar del descenso, pero bueno, está ahí justito. Sin embargo, es una victoria muy importante, vamos, es un empate muy importante, es un punto muy importante para el Gaba porque por el rival que es. Sí, por el rival que es. Otra victoria importante fue la del Cornellá, que bueno, se jugaba su partido a la misma hora que el Barça en el campo sallista. Un encuentro, como decimos, de gran necesidad, sobre todo para los locales, por la situación en la que se encuentran. El partido estuvo igualado de inicio, pero los catalanes se consiguieron imponer al final de la primera mitad. Fue en el 37, Aruna Valde, que había entrado al campo minutos antes, marcaba el primero. Antonio Santiago, varios minutos después, puso el segundo definitivo, y el Constancia no tuvo tiempo de levantar cabeza. 3 puntos importantes para un Cornellá que se sitúa en una buena séptima posición, y ocasión desperdiciada de los Baleares para engancharse a la permanencia y cerrar ese hueco que hay en el descenso. Sí, a ver, el Constancia bueno, tiene puntos acumulados, está en 8 puntos, pero está en una zona un poco complicada. Y si la cosa pues continúa así, pues lo tiene muy difícil para mantener categoría este año. Gran Derby Maño, el que se jugaba la tarde del sábado en el Parque Deportivo Ebro, es Racing Zaragoza, Real Zaragoza, donde bueno, pues el conjunto maño por excelencia visitaba el Racing para seguir sumando victorias que bueno, pues le vuelvan a meter un poco en esa pelea por la liga en el grupo 3. Los locales estuvieron muy combativos y Víctor Fernández consiguió convertir un penalti en el minuto 30 de partido pues para abrir el marcador. En la segunda mitad los visitantes reaccionaron, espabilaron, y fue Hugo Pinilla el que empató en el minuto 65. Al final nadie se llevó los 3 puntos en este derbi zaragozano, pero bueno, pues un reparto de puntos que quizá, bueno, pues favorece un poquito más, yo creo, que a ese Real Zaragoza, que suma y se acerca un poco a esos puestos, ¿no? De posible Copa del Rey. Sí, sí que es verdad que el Zaragoza decíamos que no está siendo lo regular que fue la temporada pasada, se le estaban escapando partidos que bueno, por juego quizá no debería irse, pero no está siendo contundente y consiguiendo sumar de 3 muy a menudo. Y bueno, este fue un ejemplo de un Racing Zaragoza que es un equipo que está compitiendo bastante bien, pero que bueno, la racha de 3 partidos sin ganar le ha metido en descenso de lleno, empatado con el Gabá, ahora veremos. Pero bueno, situación ya un poco complicada para los recién ascendidos. Como situación complicada tiene el Girona, que recibía al Badalona en Bilbao la Reis, para un encuentro vital, sobre todo para ambos, en los distintos objetivos que tenían. El partido comenzó de cara a los locales con un gol de Mustafa a los 26 minutos de juego, pero 10 minutos más tarde el capitán badalonés Tomás Carbonell puso el empate a 1 definitivo. Sigue la mala racha gironí, que no gana desde la primera jornada, y yo creo que es el dato más sorprendente en este grupo 3. Y por su parte el Badalona, que estaba el líder, empatado a 3 con el Mallorca y el Español, que bueno, con este empate pues se cae del liderato, pero se mantiene en la pelea. Sí, bueno, veíamos ese Badalona en las primeras jornadas, pues revelación de este grupo 3, y es verdad que bueno, pues vive un poco todavía de puede abusar un poco de esa renta de puntos. Yo creo que el Badalona pues no es su punto de inflexión, creo que es solamente un tropezón, pero sí que es verdad que bueno, pues es un tropezón un poco que no le favorece, sino que le perjudica más bien.
Primer encuentro del domingo, en esta jornada 12, nos dejaba la victoria del Español en el descuento, esto frente a la DAM. Y que bueno, pues se afianza en la parte alta de la tabla. Los pericos empezaron bien con un gol de Momo a los 5 minutos de partido y Marc Delgado también anotó, pero se lo anularon por mano previa. En la segunda mitad el Club de Fútbol DAM pues no reaccionaba, se encontró con el gol en propia en el minuto 60 que les metía en el partido, y a falta de 15 minutos el Español pues se quedaba con uno menos. La DAM buscaba el gol con intensidad, con ahínco. Y en la última jugada de partido, Ferran Gómez cabeceaba un balón para hacer pues el gol de la victoria y dar los 3 puntos al conjunto perico. Sí, y da la sensación de que, bueno, para empezar hay que decir que sí que el Español fue superior en el partido a la DAM. La DAM no se está terminando de encontrar en estos últimos partidos y al final depende de destellos de Fran García, que bueno, tuvo alguna ocasión buena, pero el equipo no le está terminando de cuajar en estas últimas jornadas a Sergio García. Y el Español, que es un equipo, yo creo que justo lo que le faltó el año pasado, que fue contundencia, este año es su principal atributo, porque está invicto, está líder, y es muy difícil meterle mano a este Español que bueno, se llevó una victoria, como decimos, muy importante para mantener el liderato. Y de hecho al final un poco lo que hablábamos, tiene que aprovechar ese bajón del Barça ahora para intentar sacar porque todo lo posible, porque tiene que sacar la renta ahora, porque en cuanto se empiecen a incorporar, como decimos, todos los jugadores que tiene el Mundial, el Barça intuimos que volverá a ganar. Como volvió a ganar el San Francisco, en este caso en el Derbi Balear, que se juega en la mañana de sábado, ese San Francisco Playas, donde los de Marc Sánchez querían seguir mejorando sensaciones. Esta es una temporada pues un poquito irregular, y los de Magalú necesitaban puntuar como fuese para mantenerse en la lucha por la permanencia. El partido no tuvo color, Marc Hidalgo adelantó a los locales en la primera parte y Toffol pondría el 2-0 en el minuto 69. Los naranjas recortarían distancias un par de minutos más tarde, pero Sergi Frau y Nebot sentenciarían en los minutos finales para darle la victoria a un San Francisco que se coloca en media tabla. Una victoria, yo creo, buena para ellos, y por su parte un Playas que sigue sin ganar, son solo 2 puntos y muy negro pinta para ellos, la verdad. Sí, la verdad es que si no empiezan a sumar desde ya, pues probablemente en torno a que termine la primera vuelta, pues el Playas estará descendido. Y bueno, quién sabe, luego a lo mejor es... Lo mismo en la segunda vuelta hay una reacción, pero sí, es difícil. Y bueno, toda la suerte para ellos, y espero que en las próximas jornadas veamos puntos del Playas. Es complicado. Antes de pasar al último encuentro, uno de los últimos encuentros, te iba a proponer, no sé si te mojas en un campeón de esta liga. ¿Campeón? Ahora mismo que está la cosa tensa, porque ahora mismo vamos a ir con el Mallorca, que está ahora mismo líder, pero el Español con el tropezón del Barça estas jornadas, no sé si te mojas en algún... Bueno, Mallorca y Español están líderes. Yo creo que el Badalona no le va a dar para estar ahí. En la pelea te hablo en las últimas 2-3 jornadas. Yo creo que Mallorca y Español sí me los creo, pero creo que el Barça al final, por calidad diferencial, ya lo vimos el año pasado que se le complicó también la liga. Estaba ahí con el Zaragoza, pero al final, a la hora de la verdad, cuando te tienes que jugar los puntos en los duelos directos, ahí el Barça no perdona, y creo que se la acabará llevando. Bueno, pues dicho está. Seguimos con estos partidos ya del domingo. Victoria importante del Mallorca, que en casa frente al Sabadell. Los bermellones consiguen 3 puntos, que bueno, pues les dejan como colíderes de la liga junto al Español. Pero bueno, aventajados por ese golaveras, así que líderes. El partido estuvo igualado y no fue hasta justo antes del descanso cuando el Mallorca pues se puso por delante en el marcador tras un córner. En el minuto 67 el Sabadell puso el empate en las botas de Morcillo tras un gran empuje. Pero en el 81 el conjunto bermellón hizo el segundo y definitivo gol para llevarse esos 3 puntos, claro, que le convierten en líder. Sí, además que el Mallorca es otro equipo, en este caso parecido al Español. Es un equipo muy, muy duro, bastante fiable, le hacen pocos goles,
O sea que eso es una nota importante de cara a lo que decimos, una pelea por una liga, porque si eres un equipo constante que no tienes esos bajones y tal, yo creo que puedes llegar lejos. Y bueno, tanto Mallorca como Español lo vemos, que al final acaban sacando partidos y ahí están. Bueno, pero eso no es lo que ha dicho antes. Bueno, lo que estoy diciendo es que al final yo creo que veo a los tres, con todo el respeto para el Badalona, que no le veo llegando al final con tantas opciones, pero creo que en esos partidos, en duelos directos, el Barça tiene un plus más. Pero bueno, Qué feo lo que has dicho, que Badalona campeón de liga en el grupo 3 este año. Al final de temporada lo vemos. Bueno, otro que está en una buena dinámica es la Sociedad Deportiva Huesca, que cerraba la jornada 12 visitando al Mercantil. Como decimos, una gran dinámica de los orcenses y que consiguieron sacar otro buen resultado del Joan Murtro. En el 43, sin embargo, se adelantó el Mercantil y se fue al descanso por delante en un partido muy igualado. Y tras, como decimos, mucha igualdad y competitividad, quien si no, Ayman consiguió rescatar al Huesca y poner el empate en el minuto 84, rascando un punto pues bueno, muy valioso, y que son ya 4 partidos seguidos sin perder del Huesca, que hace nada estábamos hablando que os sumaba o se le complicaba, así que mira. Sí, al final, bueno, pues es un empate, es un punto, pero todo sumar es bueno. Al final un duelo directo, pues entre dos equipos que están a la par en la tabla ahora mismo, y que bueno, pues le sirve un poco al Huesca también para quitarse un poco los fantasmas de eso, salir del descenso y estar un poco más tranquilo de cara a estas próximas jornadas y de cara incluso al parón de Navidad. Sí. Pasamos a revisar esa clasificación del grupo 3 y tenemos, pues como decíamos, como líder al Mallorca con 26 puntos, empatado eso sí con el Club Deportivo Español, seguido del Badalona con 24 y el Fútbol Club Barcelona con 23, los equipos que conformarían ese acceso a Copa del Rey. Sí, en quinta posición está el Zaragoza con 21, que creo que es buena puntuación para colocarse como uno de los mejores quintos. La DAM está sexta con 20 puntos, el Cornellá séptimo con 18, con 15 están San Francisco, Sabadell y Mercantil, Huesca con 14 y marca ese descenso el Gaba con 13. El Gaba marca la permanencia, el descenso lo abre el Racing Zaragoza con 13 puntos también en ese empate, así que bueno, pues otra lucha por salir de la zona roja. Y ya pues un poco más descolgados, ¿no? El Girona con 9 puntos, el Constancia con 8 y el Playas con 2. Que bueno, pues si no reaccionan estos equipos pronto, lo mismo termina la primera vuelta y ya hay 2-3 descendidos ya matemáticamente. A ver, el que tiene peor pinta es el Playas, que sí que yo creo que necesita, por lo menos antes del parón, necesita sumar en por lo menos 2 de los 3 partidos por lo menos que tenga. 2 victorias, sí. Sí, o algo así, o una victoria y un empate, no sé. Pero necesita engancharse, porque vemos que ya se le está escapando Constancia y Girona, que son equipos que también les está costando. Y yo creo que a partir del Racing hacia arriba, del Racing hasta el San Francisco quizá, son equipos que compiten todo. O sea, que pueden ganar a cualquiera, pueden perder con cualquiera, y los veo sí, que va a estar más competido en ese... Creo que ese último puesto, si Girona y Constancia sobre todo no se enganchan, ese último puesto va a estar, cuestión de muy poquito. De detalles. Y tenemos con nosotros a Diego Marín. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Para revisar estos grupos, este grupo 4 de la División de Honor. Que bueno, ya tenemos esa jornada 14, ¿no? Ya tenemos aquí resultados. Sí, con ese par de jornadas que siempre van intentando adelantar en días festivos y demás. Y vamos a empezar con el repaso de los resultados de esta jornada 14. Empezamos con el Granada 6, Melilla 0. 26 de febrero 2, Sporting Atlético 0. Sevilla 4, Alendín 0. Córdoba 1, Marbella 0. Cádiz 1, La Cañada 1. Calavera 3, Ser Deportivo 2. Séneca 1, San Félix 5. Almería 3, Málaga 0. Y Tomares 1, Real Betis 2. Bueno, pues esos eran los resultados. Algunos un poco abultados, alguna sorpresilla por ahí, ¿no? De esos sí, partidos bastantes victorias de los conjuntos que actuaban como local, bastantes goleadas y algún que otro resultado de última hora. Sí. Comenzamos ese análisis, esa jornada sabatina que arrancó pues, con la goleada del Granada por 6-0 ante la Unión Deportiva Melilla. Emilio Escribano abría el marcador para los nazarís
con un doblete. Justo al iniciarse la segunda mitad, Francisco González ponía el tercero en el electrónico, y pasada la hora de juego, Adrián Heredia, Daniel Carrasco y Carlos Montero culminaban pues un poco esa fiesta de goles granadina para dar la victoria al conjunto local. Sí, una victoria bastante cómoda para el Granada y una Unión Deportiva Melilla que viene de ganar los 2 últimos partidos en casa, si no me equivoco, con una derrota a domicilio entre medias, y que, bueno, tiene que empezar a sumar muchos puntos en casa, prácticamente todos, y empezar a cosechar también puntos fuera de casa si quiere estar cerca de la salvación al final de temporada. Sí, así es. Bueno, al final Melilla tiene un poco que hacer los deberes. Sí. Vamos a seguir con otra goleada de otro equipo que actuaba como local, el Sevilla, que ganó por 4-0 al Alendín. Con goles de Radvan, Bakary Sow, como no, que vuelve a su cita con el gol, Iván Salguero y Carlos Colomer, que permiten al Sevilla mantenerse en lo alto de la clasificación una jornada más. Sí, al final, bueno, el Sevilla, bueno, ha cogido ese testigo, ¿no?, del liderato, ¿no?, a raíz del derbi. Y bueno, pues el Alendín, que bueno, todavía se mantiene un poco en esos puestos de tranquilidad, de permanencia, y que bueno, tampoco se puede despistar mucho, a la misma hora se jugaba el 26 de febrero contra el Sporting Atlético de Ceuta. Bueno, pues un partido al final que podíamos un poco entrever como un duelo de valor, ¿no?, quizá, pero que bueno, pues se saldaba con esa victoria del conjunto local, gracias a los goles de Ignacio Barrionuevo y Adam Mastari, que bueno, pues al final da la victoria al 26 de febrero, que todavía no sale del descenso, y que bueno, pues pero empieza a acercarse ya. Sí, y que pone un poco a prueba, ¿no?, esa renta de puntos que tenía el Sporting Atlético, que bueno, todavía está en una mitad de tabla, pero que yo creo que de algo engañosa esta ¿no?, pinta de sí, tabla también, porque como dices, tira mucho ese colchón que consiguió las 4 o 5 primeras jornadas, pero que debe empezar a conseguir mejores resultados si no quiere caer en los puestos de descenso. Vamos a continuar con una victoria por la mínima, en este caso, el Córdoba frente al Marbella. El Córdoba, que como dijimos, se impuso por 1-0 al conjunto malagueño con un gol de Juan Bujalance, que permite a los cordobeses ganar después de 3 derrotas consecutivas en las que no lograron ver portería. Sí, bueno, el Córdoba al final gana este partido. Es verdad que, bueno, también un poco engañoso, porque el Córdoba todavía tiene partidos pendientes, sí, un poco, bueno, pues por esa situación un poco que vivió. Y bueno, pues de momento habrá que esperar a ver si recupera más del Córdoba, sí, ¿no?, tantos partidos pendientes. Es verdad que seguía estando abajo en la clasificación, pero con 3 partidos de diferencia, claro, podía engancharse en la Copa del Rey y demás. Perdió los 2 últimos, si no me equivoco, contra Calavera y contra Jerez Deportivo, que eran parte de esos partidos aplazados, y no consiguió sumar de 3, y parece que se está descolgando esa pelea, que ya está cerca de terminar por los puestos de Copa del Rey. Otro que ganaba tras este encuentro, bueno, pues primer empate de la jornada en este grupo 4, en este grupo andaluz, el que cosechaba pues la Cañada en su visita al Cádiz. Se adelantaban los locales con un gol de Jaime Fuentes en el minuto 83, o sea, muy avanzado ya el partido, y Raúl Morales ya en el 90 prácticamente salvaba un punto muy valioso para la Cañada, y bueno, que tampoco desmerece un poco al Cádiz, porque bueno, mantiene su posición de tercero, con posibilidades de Copa del Rey, posibilidades yo creo que claras, y bueno, pues quizá le sabe a poco, ¿no?, al Cádiz. Sí, pero también yo creo que es un punto que, más allá de la circunstancia, muy, muy valioso para el Cádiz, sobre todo para la Cañada, que empezó bastante mal la temporada, empezó con muchas derrotas consecutivas, pero consiguió darle la vuelta, empezar a ganar partidos. Y está siendo un equipo duro, ya está muy cerquita de esos puestos de salvación, todavía no ha conseguido salir del descenso, pero que hay que tenerle mucho ojo porque puede dar que hablar en estas próximas jornadas. Seguimos con el partido que enfrentaba a Calavera y Jerez Deportivo, el último partido de esta jornada sabatina, en el que comenzaron ganando los locales gracias a un gol de Nicolás Espinos. Y aunque el Jerez Deportivo se puso por delante gracias a un doblete de Francisco Grillo, otro doblete, esta vez en el lado contrario de Jorge Luis, le dio los 3 puntos al conjunto local. Un Calavera que hemos visto además ir de menos a más esta temporada, sí, en estas jornadas. Bueno, el Jerez Deportivo es verdad que todavía pues no termina de salir del descenso, pero bueno,
Veremos a ver porque todavía queda mucha liga y está bastante apretado, ¿eh? Está en una victoria, te cambia un poco también. Es un grupo aquí que una victoria también te cambia mucho la posición. Primer partido del domingo de esa jornada dominical, el que enfrentaba al Seneca con el San Félix. Los visitantes se pusieron 0-5 con los goles de Gabriel Montiel, un hat-trick de Alexandre Malawe y Alejandro Miguel. En el minuto 89 Pedro Crespín marcaba un poco el gol del honor para el conjunto cordobés, que bueno, no se puede despistar porque está ahora mismo cerrando la permanencia. Y ojo porque al San Félix, porque parece que tiene vistas puestas las miras en ser uno de los mejores de Copa. Buena primera vuelta está cuajando el equipo malagueño. Vamos ya con el que para mí es el partido de la jornada en este grupo 4 de la División de Honor, el que enfrentaba a Almería y Málaga. Un partido clave en esos puestos de arriba, ya que una victoria de cualquiera de los dos equipos les colocaba en puestos de clasificación directa a Copa del Rey. Una primera parte en la que fue algo espesa, no hubo muchas ocasiones, y es verdad que sobre todo el Almería tuvo un par desde el centro lateral, pero ninguno conseguía generar ocasiones claras de peligro para adelantarse en el marcador. Ya la segunda mitad de la Almería salió con un ritmo completamente distinto y en apenas 15 minutos los goles de Ángel David, Pedro Jesús y José Ismael pusieron por delante al conjunto almeriense y le dieron los 3 puntos. A ver, al final un Almería que yo creo que está haciendo los deberes, fue revelación la temporada pasada. Esa final de Copa del Rey. Con esa final de Copa del Rey. Yo creo que ha ido también un poco el Almería, un poco quizá de menos a más, quizá un poco más irregular al principio y ahora parece que está ya en la dirección correcta. Es una tónica que estamos viendo mucho en este grupo 4 de la División de Honor, más allá de los dos grandes de Sevilla y Betis, que juegan una liga completamente distinta. Es una liga muy competitiva y es una liga que no te permite sumar puntos con cierta regularidad que te ayuden a mantenerte en la clasificación, y eso hace que haya cambios constantes durante todas las jornadas. Sí, combativa y disputada este grupo 4. Por la tarde se enfrentaba el Tomares contra el Real Betis Balompié. Los locales pues estuvieron cerquita de dar la sorpresa, comenzaron ganando con un gol de Manuel Marín en el 25, no fue hasta el 57 cuando Álvaro Gómez empató el encuentro, y cuando parecía que el partido pues iba a quedar así, iba a quedar 1-1, empate, reparto de puntos y tablas, Álvaro Gómez volvía a destacar para darle un poco esa victoria al equipo verde y blanco en el 87 y bueno, llevarse los 3 puntos de Sevilla también. Sí, parecía que el Betis podría tener problemas de cara a gol con ese ascenso de Yanis al Betis Deportivo, que prácticamente es un jugador más del filial, en esa lesión de hace un par de jornadas de Rodrigo Marina, que se va a perder lo que resta de temporada. Pero bueno, parece que Álvaro Gómez ha tomado el relevo en este doblete para salvar los papeles al Betis y darle 3 puntos que les permiten seguir un poquito la estela del Sevilla. Sí, al final un poco al rescate de lo que hablábamos, ¿no? Frente a un Tomares que, bueno, pues a priori no debía plantear a una cantera como el Betis, pues plantearle problemas, y estuvo a punto de hacerle tropezar. Pasamos a ver un poco esa clasificación, cómo está, cómo queda después de esta jornada 14. Sevilla, como lo comentábamos antes, líder de grupo con 40 puntos. Real Betis que le sigue con 35, y ya eso sí, un poquito más descolgados, Cádiz con 26 y Almería con 25, que se cuela en esos puestos de Copa del Rey. Pues yo creo que se cuela para quedarse el Almería. Sí, veremos a ver. Le siguen de cerquita el Granada como quinto con 24 puntos, empatado con el San Félix. Con 22 se queda el Málaga, con 19 el Córdoba, es verdad que con un partido menos que puede meterle de pleno en esa lucha por el cuarto puesto y por tercero. Con 17 el Sporting Atlético, que como decíamos, sigue viendo de ese colchón de puntos, pero que tiene que empezar a sumar si no quiere complicarse la permanencia. El Calavera con 16 y marcan la salvación Alendín y Seneca con 15 puntos. Sí, ya en el descenso, en la zona roja, 26 de febrero y Cañada Atlético empatados con 14 puntos, un puntito menos. Marbella con 13, Jerez Deportivo con 12, y Tomares con 7 y Melilla con 6. Estos dos últimos que tienen que reaccionar ya, porque si no, pues van a quedar en la primera vuelta prácticamente condenados al descenso. Y ojo, porque en 3 puntos, en una victoria, cambia completamente este esquema. Sí, como decíamos, no hay mucha estabilidad, son resultados muy
muy convulsos, equipos que te pueden dar la sorpresa en cualquier momento y eso hace que pues en muy poquitos puntos tengamos muchas cosas en juego. Seguimos con este grupo 5 de la División de Honor, ese grupo bueno, de Madrid, Castilla y León y Extremadura, jornada 12, y tenemos ya por aquí estos resultados que bueno, pues ya tienen alguna sorpresita también. Sí, empezamos con la jornada de sábado con el Leganés 2, Atlético de Madrid 2. Real Madrid 2, Getafe 0. Numancia 1, Real Valladolid 1. Sanse 2, Alcorcón 0. Rayo Majadahonda 5, Adarve 1. La jornada del domingo, Rayo Vallecano 2, Amistad 0. Mérida 0, Villanovense 2. Rayo Alcobendas 2, Fuenlabrada 1. Y vamos a empezar ya con el repaso de esos partidos, ¿no? Empezamos, como decíamos, con la jornada sabatina. Por la mañana se disputó en las instalaciones deportivas de Butarque el encuentro entre Leganés y Atlético de Madrid. El Atlético venció bien el partido, con un penalti fallado por Javi Alonso en el minuto 7, pero el Lega no se vino abajo y supo aguantar bien los ataques del conjunto rojiblanco y salir al contragolpe. En el minuto 18, Yuri sorprendía con un disparo cruzado para adelantar a los pepineros en el marcador. En una gran jugada por banda, la última de la primera parte, Omar Llané remató de tijera un centro para poner el empate. Ya a la vuelta de vestuarios, el golpe dejó tocado al Lega, que encajó el segundo justo al principio. Y aunque aguantó, cuando más sufría, el equipo se levantó y tomó la iniciativa del encuentro. Tras mucho insistir, un gran balón de Coque provocó un mal despeje del portero y Javi Arce la coló en la red para poner el empate en el minuto 85. Bueno, pues este pequeño tropezón del Atlético de Madrid frente a todo un Leganés, bueno, pues nos ha dejado este reparto de puntos que, bueno, veremos a ver, porque el Atleti sí que yo creo que lo va a acusar, quizá no ahora, pero un poquito más adelante. Tenemos declaraciones del míster, de Manolo Rueda, que, sí. Bueno, pues si te parece vamos a escuchar. Vamos a escucharles. Buenas a todos, soy Guille Gutiérrez para Juvenil DH, estamos con Manolo Rueda, míster del Leganés. Bueno, míster, enhorabuena por el empate contra un Atlético de Madrid, el líder, ¿no? ¿Cómo era el plan de partido? Porque hemos visto que la primera parte les habéis puesto en complicaciones, mucha gente en última línea tenía, yo creo, fijando bien al Atleti, que no fuese a morder mucho arriba. Luego, sí es verdad que el gol antes del descanso os ha hecho un poco de daño, pero el tramo final del equipo ha sido bastante bueno y os habéis podido llevar la victoria. Hola, buenos días. El plan de partido era competir ante el que es para mí el mejor equipo de la categoría, por cualidad a nivel individual y lo que son capaces de a nivel colectivo generar, ¿no? Es un muy buen equipo y nosotros pues simplemente el plan de partido era intentar que no conectasen con los cuadrados, que a partir de que llegaban el balón ahí eran capaces de conectar, arrancaban y eran muy verticales y muy peligrosos, y bueno, y hemos utilizado ahí un sistema que es verdad que en fase defensiva montábamos ese 5-3-2 o incluso por casi muchas veces era un 5-2-3, realmente tapando ese pase por dentro, ¿no? Ha salido, ha surgido, es verdad que hemos sido capaces de estar dentro del trabajo que había cómodos e incluso hemos sido capaces de ponernos por delante. Es verdad que el gol viene en la última acción y tenemos que corregir, por supuesto, son jóvenes y eso es lo que tenemos que corregirles a ellos para que sigan esa formación que siempre decimos, que a raíz de una falta nuestra en el último minuto no nos puede generar esa acción de gol. Pero bueno, eso lo trabajaremos durante la semana y, como siempre digo yo, si cada gol que recibimos se llevan una enseñanza para que no vuelva a suceder, muy bien. La segunda parte es cierto que ellos han dado un pasito al frente y nosotros no hemos sido capaces de amarrar y sobre todo llegar a esos espacios que en la primera parte sí que hemos llegado. Es cierto que han modificado ciertos comportamientos de algún jugador y eso nos ha dado pues dudas a la hora de si salto o no salto. En definitiva se ponen por delante y cuando este equipo se pone por delante, por al final es muy complicado porque tienen posiciones muy largas y bueno, hemos movido los sistemas, nos hemos ido al 4-3-3, hemos intentado tener el balón, ser más protagonistas y sobre todo hacer que el Atleti meterle un campo propio y generar situaciones para intentar alcanzar ese gol. Creo que lo hemos conseguido y ya llegando a los últimos minutos pues nos hemos vuelto a quedar, pero en este caso ya era un 3-5-2 muy claro, los carrileros eran Mayo y Coque, para que nos entendamos, y ya con Bala, con Manu, con Aarón, con todos, pues bueno, al final se ha dado la situación de haber llegado a área, creo que de bastante muy clara. Es verdad que conseguimos ese empate y estamos por supuestísimo contentos, pero te queda un poco, tengo ahí al vestuario un poco medio apagado y evidentemente yo como entrenador me siento orgulloso y por la entidad que somos de después de un empate contra un gran equipo que no estemos contentos, dice mucho de ellos, pero
tenemos que ser conscientes de que hemos hecho un grandísimo partido y esto hay que celebrarlo, por supuesto, porque este punto es súper valioso, es un punto muy trabajado ante, insisto, un grandísimo equipo. Estoy muy contento. Vale, pues muchas gracias, míster, y suerte para lo próximo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Manolo Rueda, orgullosísimo de su trabajo, aunque es verdad que al vestuario, al equipo le sabía poco, ¿no? Ese, como habla mucho de las ganas y de la fuerza que tiene para competir el conjunto del sur de Madrid. Y ojo, el planteamiento táctico un poco para intentar, pues bueno, contrarrestar, ¿no? Al que él llama, ¿no?, el mejor equipo de la liga, ¿no? Él considera el mejor equipo de la liga. En cualquier caso, yo creo que es prácticamente es una victoria para el Leganés, porque es un punto. Totalmente, y es una victoria pírrica para el Atlético de Madrid, que bueno, tropieza un poco ahí en... Bueno, es uno de los campos de los rivales y sobre todo de los campos en los que, si puedes permitirte un tropiezo de este estilo, al final sigues sumando, sigues teniendo cierta distancia con respecto al segundo, y es verdad que a la hora de la verdad, cuando lleguemos a final de temporada, estos 2 puntos pueden costarle a lo mejor el campeonato, pero yo creo que tiene mucho margen todavía para corregir al Atlético de Madrid. Desde luego. Seguimos con ese Real Madrid-Getafe, victoria del conjunto merengue, del conjunto blanco por 2-0 ante el equipo azulón, en un partido que fue muy disputado. El Real Madrid necesitaba la victoria después de, bueno, pues caer en Valladolid. El conjunto de Pablo López venía de empatar en casa frente al Alcobendas y bueno, pues el dominio del balón estuvo a cargo un poco de los de Arbeloa, que creaban peligro con los laterales, con Yusi y con Fortea en posición de extremos. Aún así, el Getafe, bueno, pues estaba muy bien plantado, su línea defensiva era muy fuerte, y en la segunda parte el Real Madrid, bueno, pues metió una marcha más al partido, se adelantó en el 53 con ese, bueno, por medio de Yusi, que es una gran jugada de Hugo de Llanos. Bueno, pues aquí un combinado que no suele fallar. El conjunto visitante quiso reaccionar, Yassin tuvo un mano a mano para empatar, pero su disparo lo atrapó Álvaro, así que finalmente, bueno, pues Mesonero ponía el 2-0 final en el 88 y los 3 puntos se quedaban en el Valdebebas. Pero bueno, tras un buen planteamiento, yo creo que los de Pablo López, que siempre está orgulloso de su equipo. Sí, acaba esa gran racha que estaba llevando el conjunto de Pablo López, pero bueno, al final es contra todo un Real Madrid en Valdebebas, un partido disputado, hasta el minuto 88 prácticamente no se decidió. Y al final sí es verdad que el Real Madrid no tiene el mejor arranque posible, no está cumpliendo los objetivos que se le esperan al conjunto blanco. Pero ahora cuando lleguemos a la clasificación veremos que está todo mucho más apretado de lo que parece. Vamos a escuchar las declaraciones de Pablo López, del míster del Getafe, y ahora comentamos. Sergio Sánchez para Juvenil de H. Estamos con Pablo López, entrenador del Getafe. Míster, derrota en el partido de hoy. ¿Cómo ha visto el partido? Bueno, pues la verdad es que hemos jugado contra un rival extraordinario, con un grupo de futbolistas de un nivel muy, muy alto. Y nosotros hemos hecho un muy buen partido. Muy, muy buen partido. Hemos llegado al descanso 0-0, ellos prácticamente sin ocasiones. Bueno, al final estos partidos se te hacen muy largos, leva, hierba natural, carrusel de cambios que tienen ellos. Nos han hecho el primero, han podido hacer el segundo, hemos sabido sufrir, teníamos claro y hablado que si llegábamos a 80 vivos podíamos puntuar, ¿no? Podíamos puntuar. Y la hemos tenido, uno contra uno, la que siempre suele decir, ojalá tenga una botando fuera de la portería, saliendo el portero, y la hemos tenido. Y una acción buenísima de Risco, la dejaba ya sin solo y bueno, ha decidido y se la ha sacado. Nada parecido criticable a Yassin, es una toma de decisiones, ha parado y se la ha parado. Y bueno, ahí hemos tenido el empate. Luego ya al final te vuelcas porque hay que empatar y te hacen el segundo, porque ya es prácticamente lo normal, ¿no? Ya jugar a campo abierto. Pero muy contentos, yo es que al equipo no le puedo decir nada, es que ha competido, ya lo vas viendo, vamos subiendo desde el vestuario, todo el mundo felicitándote por el partido. Bueno, lo que quieres es ganar, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, nos toca seguir, que tenga suerte en Madrid, en Europa esta semana, y nosotros a continuar. Nos hemos puesto el sueño de la Copa por encima de todo, dependemos de nosotros, tenemos el rival directo con Rayo Vallecano, tenemos el rival directo con Leganés, sin olvidarnos el Numancia del fin de semana, con todo el máximo respeto para el Numancia, porque además es un equipo que juega muy bien al fútbol. Así que nosotros, de nuestro sueño, todavía nadie nos despierta. Bueno, tengo que decir que soy súper fan de Pablo López. Soy súper fan. Bueno, siempre orgulloso del equipo, este entrenador, además sabiendo muy bien leer el partido. Y bueno, pues un poco, y me gusta sobre todo, pues al final un poco eso que dice, ¿no? Al final es verdad que han tenido el empate
se han volcado en intentar hacer remontar el partido. Y bueno, pues que tienes dos opciones. Si pierdes 1-0, 2-0, o sea, no te vuelcas en buscar el empate, pero corres el riesgo de que te hagan otro gol. Pero bueno, te da igual perder 1-0 que 2-0. Yo creo interesante también eso que comenta de asumir la realidad, de que al final visitas Valdebebas, es un campo muy muy difícil y que al final para ellos el partido está en llegar a esos minutos finales, comenté, llegar vivo al minuto 80 y a partir de ahí esperar a tener la tuya y que ellos fallen la suya. Pues vamos a pasar al siguiente encuentro, a otra de las sorpresas de la jornada, este empate entre Numancia y Real Valladolid, un derbi castellano-leonés, que fue dominado desde el inicio por los blanquivioletas. César Porras adelantó a los visitantes en el minuto 16 después de un gran centro de Sergio Neira, que está haciendo una muy buena campaña en esta división de honor. Y ya con el 0-1 los de Manu Olivas buscaban ampliar su ventaja, aunque no tuvieron mucha suerte. La segunda parte fue algo similar a la primera, el Valladolid dominó y buscó el segundo gol, pero como no llegaba, el Numancia comenzó a apretar y en los minutos finales, más bien en el tiempo de descuento, William metió el gol del empate. Primer punto que suma el Numancia en mes y medio y contra todo un Real Valladolid. Por su parte el Valladolid no aprovecha el pinchazo de los de arriba, de los rivales, y se mantiene en esa quinta posición. Sí, al final, bueno, es verdad que el Numancia pues le está costando mucho, un poco quizá por el nivel de estructura de club, de bueno, pues cómo han organizado un poco las cosas, ¿no? Ahí se habla un poco en el torno del equipo, pues un poco de eso, de la inversión, organización y demás de cara a la cantera. Pero bueno, yo creo que este tipo de partidos siempre son un plus, ese derbi castellano-leonés contra Valladolid, contra uno de los equipos pues al final top del grupo y además bueno, de la misma comunidad, ¿no? Entonces eso siempre yo creo que llama y hombre, a ver, es un punto bueno para el Numancia, que es verdad que no le arregla, y bueno, pues el Valladolid que pierde un poco esa ocasión, ¿no? de engancharse un poco más arriba, ¿no? en el liderato de la tabla, básicamente. Sí, yo creo que eso, al final en el corto plazo, digamos, en lo que es este partido, el punto final es muy bueno, porque no deja de ser un Real Valladolid, que es el quinto clasificado, que está peleando por Copa del Rey, pero yo creo que a las alturas de temporada en la que estamos, al Numancia eso ya no le vale, tiene que empezar a sumar de 3 y empezar a sacar victorias tanto en casa como fuera para conseguir la salvación. Eso es. Seguimos, en este caso ese de Sanse Alcorcón, donde la cantera sansera convirtió la Mata Peñonera en un auténtico fortín y se mantuvo firme en un partido que, bueno, aunque igualado al principio y con ocasiones para ambos conjuntos, sobre todo en la primera parte, supo mantener a raya al conjunto alfarero para dar un poco un golpe encima de la mesa sobre esa DH5 y bueno, pues intentar salir por esa zona de descenso. Un córner botado justo al punto de penalti lo remataba Robert en el minuto 12 de cabeza para poner el primer gol del encuentro. La cosa, bueno, pues se ponía un poquito cuesta arriba para el equipo alfarero, que bueno, pues no perdía fuelle. Gonzalo Rabinat se convertía un poco en el buque insignia, como hace en muchas otras ocasiones, del equipo para guiar al conjunto alfarero a remontar el encuentro. Se llegaba al minuto 40 de juego, el San se volvía a tocar, en este caso la red, volvía a hacer gol, un córner a la banda, un córner se sacaba a la banda para que Cobos lo remataba a portería. Seguramente, esto es una acción seguramente ensayada, porque fue un poco así, poco esperada. El balón pasaba entre todos los equipos por el área, entre ambos conjuntos, entre la zaga y los delanteros, para que Gila rematara solo ante Alonso, que pues apenas podía evitar el gol. Tras el paso por vestuarios, el equipo alfarero, bueno, pues ponía una marcha más al partido, intensidad y energía, pero en este caso era Ian, el dorsal 7 del Sanse, el que pues se convertía en energía pura, y cuando mejor estaba el Alcorcón en presión en ataque, Ian ayudaba un poco a descargar esa presión sobre la zaga del equipo, generando una iniciativa ofensiva que pues obligaba un poco a los de Borja Rubiato a replegar en defensa y estar un poco más atentos a los ataques del equipo local. Finalmente, pues 2-0 para este partido, y un poco, bueno, pues no sé si sorpresa, ¿no? Pero yo creo que bien en este caso para el Sanse, que ve un poco, yo creo que es un equipo que juega bien, que tiene un poco más o menos conocida la guía por donde quiere ir, y que no le salen las cosas, y parece que, bueno, pues en este partido sí que ha dominado claramente el encuentro. Yo creo que, como dices, esa jugada ensayada para el segundo, también a balón parado llega el primero, al final
Son dos equipos que sí es verdad, y nivel entre comillas similar, de pelear por esa permanencia en la división de honor, y cuando de verdad puede marcar la diferencia es ese balón parado, donde todo se iguala, donde lo que de verdad prima es la estrategia y donde sí que puede sacar más puntos. Yo creo que es jugada ensayada, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Al final, bueno, fue un poco extraño el tipo de saque, un gilicorner de estos que se llama, pero bueno, funcionó. Tenemos declaraciones de Álvaro González, el míster del Sanse, vamos a escucharlas y si te parece comentamos. Alex Ortiz para Juvenil DH, estamos con Álvaro González, míster del Sanse. Buenas tardes, míster, ¿cómo has visto el partido? Pues muy bien, controlado inicialmente. Es verdad que nos han dado mucho aire las dos acciones a balón parado en las que hemos hecho el gol justamente y bueno, pues bien, competido, que al final en esta categoría son detalles micro, muy pequeños, que es lo que nos estaba castigando hasta ahora y bueno, pues ha salido todo como esperábamos, como lo habíamos trabajado. Al final esos detalles que marcan un poco la categoría os han hecho encontrar un poco quizá ese gol tempranero en el minuto 10-12. Bueno, al final lo habéis tenido todo. Es verdad que la primera parte un poco más igualada, la segunda parte quizá Ian ha sido un poco el que os ha ayudado un poco con su iniciativa en ataque a descargar un poco la presión de la defensa. ¿Cómo lo has visto esto? Pues sí, precisamente, pues bueno, al final es un futbolista que tiene mucho talento, que cuando le descuelgas en ciertas situaciones, pues precisamente ese talento que tiene innato, pues es lo que te da alas, lo que te da el poder pasar a 3/4 de campo, desahogar mucho situaciones de mucho estrés, zonas de sector 2, de sector 3, y al final, pues bueno, un chico así, pues siempre marca diferencias, así que felices de tenerle. Y son 3 puntos por último, que muy importantes ante un Alcorcón, que no os hacen salir del descenso, pero es el camino un poco del Sanse que estaba buscando. Sí, efectivamente, bueno, al final tenemos mucho trabajo por delante todavía, no hay nada prácticamente hecho y bueno, pues es verdad que necesitamos todavía encajar varios partidos que nos vayan dando precisamente aire y bueno, pues veníamos de muy buen trabajo, de una dinámica muy buena y actualmente pues necesitamos continuar en ella, vaya. Perfecto, míster, pues muchas gracias y mucha suerte para la próxima jornada. Bueno, pues ahí estaba lo que decía un poco, lo que hablaba con el míster. Son 3 puntos que no le sacan del descenso, pero que a lo mejor marcan un poco el camino, ¿no? del Sanse que debe seguir. Sí, pues luego lo veremos cuando repasemos la clasificación, pero al final es un duelo directo, te acercas a los puestos de salvación y destacar también lo que menciona el míster sobre Ian, sobre su futbolista, que al final es un faro con la calidad que tiene y te permite desahogarte y respirar en situaciones en las que te están apretando mucho. Vamos a pasar al siguiente partido de la jornada, una de las goleadas de este grupo 5 de la División de Honor. La victoria del Rayo Majadahonda por 5-1 a la Adarve. Los majariegos no dieron opción a la Unión Adarve, que solo pudo aguantar media hora. Los goles de López primero y Guille pusieron en ventaja a los locales justo antes de que Esteban, el jugador de la Unión Adarve al borde de descanso, fuera expulsado por roja directa. Ya en la segunda mitad, con uno menos, el Adarve no pudo hacer más que achicar agua y llegaron los goles de Guille tras un fallo bastante grosero de la defensa de los visitantes y Samu y Batán para completar la goleada. Ya en la última jugada del partido, David Caparrós marcaba ese gol del honor, que bueno, sirve para la diferencia de goles, pero no para el resultado final del partido. Partido muy interesante porque al final, después del cuarto gol, los ayudantes y sobre todo los jugadores se dieron cuenta de que con 2 goles más podían alcanzar al Leganés por diferencia de goles, y más allá de que tenían mucho partido, podían relajarse, aguantar las fuerzas, recuperar aliento y prepararse para los siguientes partidos. Fue todo lo contrario, fueron a por más, querían los 2 goles, tenían mucha hambre, tenían muchas ganas de alcanzar ese tercer puesto. Finalmente no llegó, pero honra mucho a los chicos del Rayo Majadahonda. Estaban ahí locos por coger al Leganés también, sí, el Majadahonda. Tenemos declaraciones de los entrenadores, Jesús Arribas y Yago García Oñate, vamos a escucharlas también. Diego Marín para Juvenil DH, estamos con Jesús Arribas, entrenador del Rayo Majadahonda. Goleada y empatéis con el Leganés en el tercer puesto. ¿Cómo está el equipo? Bueno, buenas tardes, estamos muy contentos, sabíamos que era un partido clave, lo íbamos repitiendo toda la semana. En la Adarve, rival muy duro, solo habían perdido una vez, eran muy fuertes, habían conseguido grandes resultados contra grandes equipos y como todo en esta categoría muy igualado, muy complicado, tío, muy difícil y bueno, estamos contentos, la verdad los chicos han
han hecho un espectáculo de partido, se han dejado la vida y los 3 puntos que nos dejan muy contentos. Se acerca el mitad de temporada y estáis muy cerca de los puestos que dan acceso a Copa del Rey. ¿Soñáis con la clasificación al torneo copero? Hombre, a ver, nosotros queremos estar lo más arriba posible, porque te voy a decir un tópico, pero viendo cómo trabajan estos chicos cada día, la verdad que creo que se lo merecen, porque se dejan todo en cada entrenamiento y van a rajatabla con todo lo que le decimos al cuerpo técnico y estamos contentos, queremos más, solo pensamos en Alcorcón y lo que tenga que venir vendrá, pero bueno, nos vamos a dejar la vida por conseguir los máximos puntos posibles. Muchas gracias, míster. Gracias. Diego Marín para Juvenil DH, estamos con Yago García, entrenador del Unión Adarve, de derrota dura y cuarto partido sin conocer la victoria. ¿Cómo está el equipo? Bueno, pues después de este partido, pues tocado. Te voy a contar. ¿Crees que el ánimo, después de 3 empates consecutivos, llegáis hoy aquí a la Oliva y os lleváis una derrota al final dura, si es verdad que marcada por esa expulsión en la primera parte? ¿Crees que puede afectarle al ánimo para las próximas jornadas? No debería, al final nosotros somos Adarve y tenemos que seguir siendo Adarve independientemente de dinámicas y demás. Muchas gracias, míster. Sí. Bueno, contraste de declaraciones al final. Yo creo que bueno, tampoco se le veía muy contento al míster del Majadahonda, pero sí que es verdad que al final, bueno, pues un poco en la búsqueda un poco de esas cuentas, ¿no? De la felicidad, ¿no? De pues a ver si pues con los goles a favor y los goles en contra, pues te pones tercero. Yo creo que tenés un poco un empuje, una motivación adicional, ¿no? Al final sabes que tienes la posibilidad y si lo consigues, bien. Y bueno, contraste un poco también de las declaraciones de Yago García, que bueno, pues al final la derrota pues les hace daño y es una derrota contundente y bueno, pues al final rompe un poco la racha, ¿no? De la Adarve. Sí, yo creo, bueno, de Jesús Arribas un poco que destacar. Yo creo que la mentalidad es clara, seguir con el trabajo que están llevando. Al final te quedan solo 3 partidos, ya estás en puestos de Copa del Rey y esperar a que cuando llegue la hora de los resultados sigas en esos 4 primeros puestos. Por parte de Yago García, sobre todo destacar algo que decía, más allá de esta última racha, que sí es verdad que no es una racha buena, son 3 empates, una derrota además muy abultada. Comentaba que ellos son el Unión Adarve y que tienen que seguir siéndolo más allá de dinámicas, tienen que seguir siendo muy fuertes en casa y sacando resultados fuera. Bueno, pues seguimos con el grupo 5. El villanovense es el que se lleva el derbi extremeño, otro de los derbis de la jornada en el grupo 5, tras ganar a domicilio en este caso al Mérida. El conjunto visitante suma 7 puntos de los últimos 12 y bueno, pues se aleja de las posiciones de descenso. Un encuentro que comenzó con un ritmo bajo, pocas ocasiones por parte de ambos conjuntos y donde bueno, el equipo local intentó meter una marcha más tras el primer cuarto de hora, pero recibieron el primer gol en el 29, obra de Castro. La Cruz Villanovense se iba al descanso con ventaja en el electrónico. Tras la vuelta a vestuarios, pues el Mérida puso un poco toda la carne en el asador pues para intentar inquietar un poco a Marco en varias ocasiones, pero el portero visitante pues estuvo sublime, repeliendo todos los balones que llegaban al área. Ya en el descuento los de Villanueva de la Serena certificaron la victoria con el 0-2, obra de Gonzalo. Los verdes, bueno, pues se llevan este derbi extremeño y el Mérida termina la jornada penúltimo tras perder su 4º partido consecutivo. Bueno, al final el Mérida parece que no está manteniendo esa buena racha que comenzó con el inicio de temporada, no está sacando todos los puntos que debería, sobre todo en casa, pero es verdad que el villanovense ha mejorado bastante, es un rival muy duro. Muchos entrenadores comentan que sobre todo viajar allí a Extremadura para jugar, al final con el viaje, con la dureza del encuentro allí es una jornada de la que no esperas sacar puntos. Y si el villanovense consigue seguir en esta dinámica, veremos qué le depara a final de temporada. Sí, tiene un punto a favor, ¿no? Ese viaje y ese cansancio arrastrado, ¿no? Seguimos con la victoria del Rayo Vallecano por 2-0 a la Amistad, el Rayo que aprovecha el pinchazo del Atlético de Madrid. Y un duelo con objetivos muy diferentes. El Rayo que buscaba, como decíamos, reengancharse a ese liderato tras el pinchazo del Atleti, y la Amistad buscaba salir de la zona de descenso. Pese a la diferencia de la tabla, el partido fue bastante parejo. Los palentinos pelearon a un Rayo que le costaba generar juego y que se rompió por la efectividad de los franjirrojos en la segunda parte. Un gol de Lozano de córner al principio de la segunda mitad y otro de Iván ya en el tiempo de descuento dejaron los 3 puntos en Vallecas.
Sí, al final, bueno, pues el Rayo Vallecano, que sigue un poco la estela del Atlético de Madrid, está tan solo 3 puntos. Yo creo que, bueno, pues en este caso Toni Paredes, el conjunto de Toni Paredes, el equipo, la plantilla, el cuerpo técnico lo están haciendo bien. Aprovechan un poco esta jornada que pincha el Atleti, pues un poco para seguir un poco... Sí, yo creo que también, sobre todo, al final, para reengancharte al liderato te quedan muchas jornadas, te queda toda la segunda vuelta. Lo primordial ahora es asegurar la Copa del Rey, es asegurar sobre todo ese segundo puesto para poder trabajar a partir de ahí. Continuamos con el Rayo Alcobendas, que se llevó la victoria en casa ante el Fuenlabrada en un partido, bueno, en el que hubo máxima tensión, ya que, bueno, pues era el duelo entre equipos parejos de la tabla. La primera parte pues tuvo un dominador de balón, el Rayo Alcobendas. En el 23 llegó el gol de penalti para el conjunto alcobendense por parte de Álvaro Ramírez, y en el 44 Víctor igualaba para el conjunto de Javi Encinas. En la segunda parte pues hubo ocasiones para ambos equipos, pero pues, los locales marcaron gracias a un gran remate de cabeza de Álvaro Ramírez, que completaba pues, su doblete en el 63. Importante victoria para el Club Deportivo de Alcobendas, el Rayo Alcobendas, que bueno, pues suma 3 puntos muy importantes ante un Fuenlabrada, y bueno, pues que mantiene un poco el Alcobendas esa mitad de tabla, y es verdad que esta derrota hace un poco caer un poquito en la clasificación al Fuenla. Sí, sobre todo porque venían de una victoria muy importante en casa frente al Mérida la jornada pasada, y venían a un partido en el que si ganaban al Alcobendas le igualaban en la tabla y ya se alejaban definitivamente, por lo menos tenían cierto colchón sobre la zona de descenso. Una nueva derrota, el Fuenlabrada tiene partidos buenos, pero tiene partidos luego muy malos, no consigue ningún tipo de irregularidad en los resultados. Al final eso le está costando sufrir más de lo que yo creo que debería a final de año. Importante la regularidad. Pasamos a ver esa clasificación que ya hemos comentado anteriormente. Atlético de Madrid líder con 29 puntos, seguido muy de cerca por el Rayo Vallecano con 26, y Leganés y Majadahonda, que empatan esta jornada a puntos. Ese gol, la verdad es que buscaba el Majadahonda, y los equipos que cierran esos 4 puestos de Copa del Rey. Quinto queda el Valladolid con 21, el Real Madrid, como decíamos, que parecía ese mal inicio, está sexto con 20 puntos, a solo desde la clasificación para Copa del Rey, al igual que el Getafe. Con 19 se queda el Rayo Alcobendas, con 16 el Adarve, el Villanovense con 14 puntos, Fuenlabrada 13 y Alcorcón cierra la permanencia con 11. Y ya en la zona de descenso, el Sanse, que pese a la victoria importante de esta jornada, bueno, pues no termina de salir, pero hay un triple empate. Sanse, Amistad y Mérida con 9 puntos, y el Numancia, que bueno, queda con 3 puntos a la espera de que otro que tiene que hacer los deberes. Si te das cuenta, en todos los grupos hay un equipo que está ahí pendiente de sumar. De reanimarse, sí, y empezar a reengancharse por la lucha. Y lo que comentábamos, al final, el octavo, que es el Rayo Alcobendas, está tan solo 3 puntos de la clasificación para Copa del Rey. Quedan 3 jornadas, van a ser 3 jornadas muy duras, muy competidas, y las que muchos equipos tienen la opción de entrar y sobre todo de caerse. Un mensaje sobre todo para Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, que no se piensan que tienen el trabajo hecho, porque los equipos de atrás vienen haciéndolo muy bien y la distancia no es tan grande. Además, en un partido, en 3 puntos, están 7 equipos. Sí. Y pasamos al grupo 6 y 7. Tenemos a Manuel Arenas con nosotros. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Muy buenas, aquí estamos. Y vamos a ver un poco esos resultados de este grupo canario, del grupo 6, que ya tenemos por aquí. Huracán 4, San Fernando 2. Mensajero 1, Acodeti 1. La Oliva 2, Arucas 2. Juventud Laguna 4, San José 1. Tenerife 1, Sobradillo 1. Club Deportivo Marítima 1, Atlético Paso 2. Universitario 3, Marino 1. Y el único partido que se jugó la jornada del domingo, Las Palmas 3, Unión Viera 1. Bueno, pues ahí estaban esos resultados. Alguna sorpresilla hay por ahí. Empezamos con ese Huracán San Fernando, donde bueno, pues el equipo local se acerca a esos puestos altos de la tabla tras ganar 4-2. Suma así su quinto partido consecutivo sin perder. El Huracán, bueno, para el conjunto rojiblanco, pues marcaron Alemán, Mounib, Víctor y Naim. Y por su parte, pues el San Fernando cae a puestos de descenso. Bueno, pues tras una racha muy complicada, terrible diría yo. Ya son 5 partidos por contra seguidos con derrota. Y pues esta crisis en el equipo, en el conjunto canario, bueno, pues está un poco más aguda que nunca. Sí, el San Fernando, que si no recuerdo mal, bueno, como decimos ahí, 5 partidos sin
sin conocer la victoria y sin puntuar, y al final, para no verse en situaciones peligrosas, tiene que cambiar un poco esa racha. Pasamos ahora al Mensajero 1, Akodetti 1. Como ya decimos, empate a 1 entre Mensajero y Akodetti, un partido en donde los goles llegaron al final, en los minutos finales en ese partido. Se adelantaron los visitantes por medio de Alberto Bolaños en el 87, pero 5 minutos más tarde, pronto se dice ya en el descuento, empataría el conjunto de La Palma por medio de Víctor de León, el central de los locales, que está cojando una muy buena temporada y en dinámica del primer equipo, esperemos verle pronto. Además, goleador habitual para los rojinegros, y el Akodetti por su parte se desinfla y suma su cuarto partido sin conocer la victoria. Un Akodetti que empezó bastante bien esta temporada, pero poco a poco ha ido desinflándose, como decimos, y no consigue reencontrarse con el camino de la victoria. Sí, el Akodetti, bueno, uno de esos equipos que está rentando un poco esos resultados de esas primeras jornadas, y bueno, pues de momento, bueno, puede estar tranquilo. El Mensajero no puede despistarse mucho porque, como se descuide, cae en descenso. Segundo empate a 2 consecutivo para el Club Deportivo La Oliva, esta vez frente al Arucas. Bueno, pues un encuentro entre equipos de la parte alta de la tabla que acabó en tablas, no convencen a ninguno de los dos de ninguna manera, porque al final es un reparto de puntos. El Arucas se remontó tras el gol inicial de La Oliva, pero los locales empataron a falta de 5 minutos por medio de Ismael Subidi. Ambos conjuntos llevan más de 5 jornadas sin conocer la derrota, y bueno, pues es un punto que pues tampoco satisface a ninguno de los dos. Sí, queda un duelo directo que queda. Un partido duelo directo por la zona, digamos, alta de la tabla, que al final no le sirve a ninguno en los dos. Pasamos ahora con una de las goleadas de esta jornada, Juventud Laguna 4 frente al San José. El conjunto tinerfeño ganó por 4-1 al San José, como decimos, en una tarde en la que los locales se pusieron morados de goles. Nunca mejor dicho. Sí. Abren la lata muy pronto por medio de Justin y Gabriel Guzmán, que anotó un doblete. Juventud Laguna asciende a la segunda posición, una muy buena posición. Veremos si es capaz de conseguir y seguir a Las Palmas de cerca. Y el San José, por su parte, que sigue antepenúltimo en una muy mala racha y un rendimiento un poco bajo, digamos. Sí, el San José, por contra de otras temporadas, pues no está resultando, bueno, pues tan óptimo, tan regular como otras veces, y sin embargo, bueno, pues contrasta un poco con el Juventud Laguna, que tiene, bueno, una campaña muy positiva en lo que lleva de liga, y bueno, pues se coloca segundo incluso por delante del Tenerife. Veremos a ver si lo que tú dices, si puede mantener esa posición y conseguir a Las Palmas. Seguimos con ese precisamente con ese Tenerife. Pinchazo esta vez esta jornada en casa, en otro pues de los derbis tinerfeños, esta vez ante el Sobradillo. Los locales se adelantaban por medio de Geray, pero Lamin hizo el 1-1 final y pues le daba alas al conjunto verde y blanco. El Tete pierde así la segunda posición, como decíamos, ante el Juventud Laguna. Sí. Y el Sobradillo, bueno, pues, aunque sigue sin ganar, bueno, pues saca petróleo de este escenario difícil, porque al final, pues bueno, saca ese punto que le va muy bien para alejarse, mantenerse un poco alejado del descenso. Y por su parte el Tenerife, que no consigue esta temporada ese buen rendimiento, esa racha de victorias que le haga seguir de cerca a Las Palmas, y que al final ninguno de los dos le va a coger, y ya en este caso el Tenerife se coloca tercero, le pasa el Juventud Laguna por delante. Veremos cómo siguen las jornadas para ellos, pero tiene que mejorar un poquito ese rendimiento. Pasamos ahora con la Orientación Marítima y el Atlético Paso. Una victoria importantísima a domicilio ante la Orientación Marítima por 1-2. El equipo verdinegro remontó el gol inicial de los locales y se llevaban este partido de la parte baja de la tabla. El Atlético Paso coge aire, puede respirar con estas últimas 2 victorias, mientras que la Orientación Marítima cae tras 2 derrotas consecutivas. Sí, tampoco nos tiene muy acostumbrados desde otras temporadas en la Orientación Marítima. Sí que es verdad que, bueno, pues en este caso el Atlético Paso, un recién ascendido, se queda al borde de la permanencia. Entonces, bueno, de momento parece que le está saliendo bien un poco esa jugada, ese estudio. Continuamos, victoria sufrida esta vez del Universitario ante el Marino tras anotar 2 goles en los últimos minutos de Gabriel y Fabio. El conjunto universitario asciende a la 8ª posición con esta victoria,
en la tabla del DH6 y bueno, pues se encuentra a pocos puntos de ese top 5 que podría dar acceso a Copa del Rey. Por su parte, el Marino pues sigue siendo el farolillo rojo del grupo canario y pues no consigue salir de una situación en la que pues le pasa a algunos otros equipos en los diferentes grupos. Si no puntúa más pronto que tarde, pues probablemente, si no cuando termine la primera vuelta o poco después, quedará ya sentenciado. Sí, es una situación muy difícil. Al final, el cúmulo de derrotas, partidos que se te escapan por muy poco, hacen que todo vaya más. La cabeza es muy importante en el fútbol y acumular derrotas supone una situación, digamos, crítica también dentro del vestuario. Veremos si son capaces de al menos cambiar un poco los resultados. Pasamos al último partido de este grupo 6, el único partido que se disputó el domingo. Las Palmas, que sigue a velocidad de crucero tras vencer por 3-1 al Unión Viera en Gran Canaria. Los locales se adelantaron por medio de Abu Basinga, recientemente designado como mejor jugador del mes de octubre en la H6. Los rojinegros, que empataron en la segunda parte, pero dos zarpazos de Hugo en los últimos 10 minutos le daban un nuevo triunfo al equipo amarillo. Las Palmas sigue líder y cada vez, como decimos, con una diferencia más grande cada jornada. Sí, al final, bueno, ya lo vamos a ver ahora, pero Las Palmas está a 10 puntos del Tenerife, que digamos sería pues su principal, digamos, rival, pero a 9 puntos del Juventud Laguna. Tenemos aquí la clasificación, yo creo ya, pues eso, Las Palmas 31 puntos, Juventud Laguna con 22, doble empate Tenerife-Arucas en esos puestos de Copa del Rey. Luego por la tabla, por la zona de la mitad de la tabla, La Oliva con 19, Huracán 18, Acodeti 18 también, empatado con Huracán, y un poco más abajo el Universitario con 17. Pasaríamos luego a la novena posición, donde se encuentra el Unión Viera con 16 puntos, el Sobradillo con 15, empatado con el Mensajero, y por último el equipo que marca ese descenso, el Atlético Paso, con 13 puntos. Como colistas del grupo canario, San Fernando con 12, Orientación Marítima con 11 y San José con 9 y Marino con 7. Y pasamos a ese grupo 7 de la División de Honor, ese grupo levantino, donde ya tenemos resultados, ¿verdad? Vamos a verlos. Y comenzamos con esa jornada del sábado. Roda 2, Valencia 2. Villarreal 4, Albacete 2. Ranero 3, Miguel Turra 1. Atlético Madrileño 0, Elche 3. Kelme 1, Alboraya 0. Y vamos con el líder, Levante 2, Patagonia 0. La jornada del domingo, Alcira 2, Cartagena 2. Y cerraba la jornada del grupo 7, Real Murcia 1, UCAN Murcia 0. Uy, 4, perdón. Bueno, pues ahí estaban esos resultados. Algunas sorpresas también aquí. Comenzamos un poco el análisis desde el grupo 7. Partido muy duro el que abría la jornada. En Roda y Valencia se veían las caras en la ciudad de Villarreal. El partido pues comenzó con un gol de Iker adelantado en el minuto 20 de la primera parte. Pero bueno, el Valencia supo reaccionar y David Otorbi puso el empate 4 minutos después. No fue hasta la segunda mitad cuando, bueno, pues llegaron los goles en el 70, los de Paco Cuenca, uno que no suele fallar a su cita. Con el gol se pusieron por delante con el gol de Rodrigo Gamón y en los minutos finales Samuel Rozas dio el gol del empate para el Roda. Sí, a Valencia últimamente se le están escapando partidos en los últimos minutos. No está encontrando Paco Cuenca la tecla con la que poder desatascar esos partidos, como al inicio de temporada sí que lo vimos, y de momento no se le están dando resultados. Está cuarto o tercero en la clasificación, pero a 10 puntos del líder. Sí, está muy descolgado del liderato. Vamos con el Villarreal, que consigue remontar el partido. Y como decimos, no nos movemos de la ciudad de Villarreal para el segundo partido de la jornada. Partido en el que ambos equipos llegaban de forma parecida, con el Villarreal por 2 puntos por encima del Albacete. Precisamente fueron los visitantes los que comenzaron mejor, con 2 goles de Adrián Cifuentes, uno de penalti, antes del 20 de la primera parte. Pero el Villarreal supo reaccionar y Celso José, el killer de este Villarreal, consiguió recortar distancias en el 22 y más tarde pusieron las tablas con el gol de Luis Montes. Hasta los 10 minutos finales del partido no hubo ningún gol más. Eduardo Joel, ex del Roda, anotó de penalti el gol que les ponía por encima, y en el 90 Marker Hill puso el gol de la tranquilidad para dar la vuelta a un partido que se les puso cuesta arriba en la primera parte.
Sí, al final, bueno, pues el Villarreal recupera un poco ese... Bueno, sí, las sensaciones. Las sensaciones sobre todo, porque tampoco está afinando mucho este Villarreal esta temporada, tampoco es lo que nos tiene acostumbrados, por eso un poco sorprende, pero bueno, victoria importante frente al Albacete, que bueno, pues no deja de ser una de las canteras importantes. Seguimos, Ranero y Miguel Turra se veían las caras, siendo pues dos equipos que han ascendido a la categoría esta temporada. El Ranero pues llegaba después de empatar la jornada anterior y bueno, pues esta comenzó con un gol de Leo Remy en el 23 y de Hugo Ibáñez en el 26 para poner un poco el segundo gol del partido. El Miguel Turra consiguió marcar, obra de Álvaro Moraga, para intentar un poco remontar el partido ante el Ranero. Pero bueno, fulminó esos intentos con un gol de penalti, de nuevo de Hugo, que le daba el 3-1 definitivo. Sí. Y bueno, se mantiene un poco al Ranero fuera de esa zona de descenso. Sí, gran temporada del Ranero para ser un recién ascendido, pero aquí el problema lo tiene el conjunto de Villarreal, el Miguel Turra, que tan solo tiene un punto o dos. Y tiene que puntuar más pronto que tarde, porque si no... Porque pinta muy mal la cosa si no consiguen al menos una victoria que les pueda cambiar el ánimo. Pasamos ahora a una victoria abultada del Elche a domicilio. La ciudad deportiva Wanda Alcalá de Henares abrió sus puertas, como decimos, al Elche, segundo en la clasificación. A la media hora de partido, el Elche demostró el porqué es el segundo de la tabla. Un gol de Mario Guilabert y otro de Juan Enrique pusieron el 0-2 en la primera parte. Ya en la segunda mitad, el Elche firmó el tercer y definitivo tanto del partido con un gol de Francisco Gil, uno de los habituales a la hora de meter goles. El equipo de Carlos Geraldo se queda con 4 puntos por debajo del líder y se aleja de Valencia y Madrileño, precisamente con el que se enfrenta esta jornada. Sí, al final, bueno, gran victoria del Elche, bueno, pues un poco para dar ese golpe un poco sobre la mesa, un poco frente a sus rivales, intentando seguir un poco la estela un poco del Levante, aunque bueno, pues aún así está a 4 puntos, o sea que, pero bueno, no está tan lejos. Es yo creo que el mejor posicionado de todos los de la tabla. El Kelme conseguía una gran victoria, esta vez frente al Alboraya. Bueno, pues otro que también pues había ido de menos a más y parece que está ahora está pinchando. El equipo local, bueno, pues lleva una muy buena racha con 4 victorias en los últimos 5 partidos, esta vez frente al Alboraya, que venía después de empatar 2 jornadas anteriores. Un gol en la primera parte de Sergio Canto fue suficiente para dar la victoria al equipo y bueno, pues cada vez más asentarse en esa mitad de la tabla para mantener viva la permanencia y que no le pase como otras temporadas que bueno, pues le ha costado mucho más y parece que el Kelme pues que en esa posición octava respira tranquilo, suma sus puntos y yo creo que buena campaña está haciendo. Al final era un duelo directo porque el Alboraya venía estos últimos partidos de una bajada en su rendimiento, tal y como empezó, que fue líder en alguna jornada o estaba cerca del liderato, y el Kelme que, bueno, sorprendente esta racha de victorias, como decimos, porque empezó muy mal también esta DH7. Pasamos ahora al que sí que es el líder, el Levante, que se enfrentó a uno de los ascendidos, que tampoco está en muy buena situación, con tan solo 5 puntos. De penalti, y en el minuto 44 llegó el primer gol del Levante gracias al tanto de Karim, y en el 90 se dio el partido con un gol de Steven para alejarse, como ya decimos, más aún de sus rivales y tener 34 puntos en estas 12 jornadas que llevamos en la DH7. Sí, poco que decir al final del Levante, salvo, bueno, pues recomendaros la entrevista que hicimos al máximo goleador a Carlos Espí la semana pasada, que las vais a tener, lo tendréis por aquí en alguna sugerencia. Bueno, para que disfrutéis de ella. Y bueno, pues un Levante líder que, bueno, frente a un Patacona que, bueno, necesita mucho que hacer todavía porque está un poco en una situación similar a la del Miguel Turra. Sí, muy similar, que, bueno, una situación mejor, más fácil de la que poder salir, porque con 2 empates o 2 victorias te puede cambiar mucho la perspectiva de la temporada, sobre todo en este grupo que es, como decimos, es muy divertido en cuanto a resultados y nunca sabemos qué nos puede parar. Pasamos ahora al Cira contra el Cartagena, un partido por la zona baja de la tabla, en donde el Cartagena consigue puntuar de nuevo después de 4 jornadas sin hacerlo. Recordemos que lleva 3 empates, 1 contra el Levante, que fue justo el anterior. Nacho Pla adelantó al Cira en el 21, pero Daniel Bernabéu consiguió el empate poco tiempo después. En la segunda parte el papel fue el mismo.
El Alcira se puso por delante con un gol de Sergio Reyes y Kylian empató para el Cartagena para conseguir puntuar y cambiar o ver si se puede cambiar ese estado de ánimo en esos últimos partidos que se les escapaba por la mínima en los minutos finales siempre. Sí, al final, bueno, un duelo directo en la zona de descenso entre Sí. Alcira y Cartagena, que bueno, pues se concluye un poco de aquella manera, ¿no? Al final, El empate, reparto de puntos y ya está, sin más. Poco más que añadir. Real Murcia enfrentó a Lucan, uno de estos derbis, bueno, murcianos también. La jornada es el partido que cerraba la jornada. Bueno, pues en la zona baja también un poco de la tabla, ¿no? Que se aprieta pues cada vez más por esa permanencia. Sí. El partido comenzó con un gol de penalti en el minuto 2 de Xente Vila y más tarde aumentó la ventaja Marc Ros. El último gol de la primera parte, bueno, pues fue el de Carlos Zaragoza para intentar cambiar el resultado. Antonio Palazón dejó sin esperanzas de remontada al Murcia cuando en el 67 anotaba el tercero del partido y finalmente, bueno, pues de nuevo Mar Rosa sellaría el partido con su gol y bueno, pues con ese resultado. Sí, Xente Vila y Mar Rosa habituales en el UCAM en cuanto a goles, que el UCAM no estaba consiguiendo muy buenos resultados, de hecho peleaba con el Alcira esa posición de descenso, de marcar el descenso, al igual que el Real Murcia, y se decantaba una goleada para los universitarios. Pasamos ahora para ver la clasificación, a ver cómo se queda este grupo 7 y ver cómo decimos ese descenso que siempre está muy peleado. El Levante en primera posición con 32 puntos, le sigue el Elche con 28, ya decimos 4 puntos son los que lo separan, tercera posición para Valencia y cuarta para el Atlético madrileño. Ahí están los equipos de Copa del Rey, posible, bueno, empate también del Roda con el madrileño como posible mejor quinto, Villarreal y Alboraya empatados con 21, con 18 el Kelme, lo que decíamos en esa mitad de tabla muy cómodo, Albacete con 16, Ranero con 15 y Real Murcia con 14, seguido de Lucan con 13, que son los que cierran la permanencia. Eso es, un poco más abajo ya en descenso el Alcira con 9 puntos, Patacona con 5, Cartagena con 3 y el colista el Miguel Turra con 2 puntos. Pues así queda este repaso por la División de Honor, esta jornada 12, 14 en el grupo 4. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa del descuento de la División de Honor. No nos vamos sin antes recordaros, bueno, pues que os suscribáis al canal, que activéis la campanita de las notificaciones, a este vídeo, pues si os gusta, le dais like, y por aquí abajo en la cajita de comentarios, pues ponéis todas las dudas, preguntas, sugerencias, tenéis nuestros vídeos de 7 talentos, que por cierto, esta semana pasada también hemos subido uno nuevo, así que echarle un ojo. Y os recordamos que si queréis colaborar con nosotros y aparecer, salir en nuestro programa, en el descuento, os recordamos ese correo, contenidos@juvenildivisiondenhonor.com, bueno, pues para que enviéis ahí vuestras fotos, vídeos, lo que queráis. Poco más de esta jornada. No me quiero ir sin recordar que tenéis toda la información en nuestra web, www.juvenildivisiondenhonor.com, y en nuestras redes sociales, @juvenildh. Hasta pronto.